La Biblia se escribió en 3 idiomas muy diferentes al español y que quizás por eso a veces se nos complica el asunto. El problema es nuestros trasfondos culturales, nuestros trasfondos religiosos. Por lo general nos enseñaron muy bien, pero nos dieron mala información. Usaron una pedagogía muy buena, pero la información nos llegó mala. A nosotros hubo un tiempo, nosotros somos monoteístas puros, nosotros creemos en la unicidad de Dios, esa es nuestra teología, lo que nos identifica a nosotros. De hecho, ya usan mucho esa palabra en las redes sociales y siempre dicen aquí descalabramos a un unicitario. No, eso es mentira porque la Biblia es monoteísta de principio a fin, un solo Dios. Y no puede ser la Biblia igual a cualquier otro libro religioso de este mundo que es politeísta. La Biblia es algo diferente. Hubo un tiempo que no nos llamaron Jesús solos, hubo un tiempo que no nos llamaron unicitarios, hubo un tiempo que nos llamaron modalistas. Hoy que hay tanta manera de ver las cosas, queda más fácil entender eso. Cuando tú pones en el WhatsApp ahí modo ¿qué? Modo reposo, modo durmiendo, modo ocupado, modo WhatsApp solo. Bueno, el Señor también tuvo diferentes modos de manifestarse. Entonces, a usted le queda fácil entender eso. Modo Padre, modo Hijo, modo Espíritu Santo. No quiere decir que sean 3 dioses diferentes o 3 personas diferentes, sino 3 maneras de actuar. En este momento está en modo Espíritu. Cuando vino aquí a la tierra a salvarnos, estuvo en modo Hijo. Cuando hizo la creación, modo Padre. Entonces le queda un poco más fácil entender eso. Y qué bueno que todos estos temas se toquen, porque esto es lo de nosotros realmente. Bueno, pero ese no es el tema que yo le vengo a compartir en esta mañana. Qué pena con ustedes. De todos modos, sí, bueno, vamos a leer aquí en Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 1 al 3. Hemos empezado por acá en Camilo Daza a dar unas enseñanzas sobre el modelo de iglesia, cómo es la iglesia, cómo debe ser la iglesia. Entonces, el modelo en ese momento, cuando el apóstol Pablo fue misionero, la iglesia modelo fue la iglesia de Tesalónica. Esa era la iglesia que se tomó como modelo para toda esa zona del Mediterráneo. Dice la palabra: Pablo, Silvano y Timoteo, 3 predicadores, 3 siervos del Señor unidos ahí a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y fíjese todo este lenguaje que se usa. Y no se le olvide, mi hermano querido, que esta versión Reina Valera 1960, hay algunos asuntos de gramática que en nuestro tiempo ya son obsoletos. Por ejemplo, aquí en este pasaje, pasándolo actualmente, si lo tuviéramos que hacer una revisión a la Reina Valera 1960, ese en ya sobraría. Aunque podría darle una explicación, porque es una preposición de lugar que significa dentro. En Dios Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, la conjunción y, esto es cuestión de gramática nomás, y la Reina Valera sí es muy buena en eso. La conjunción y es una conjunción que añade cualidades al sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Pues Dios Padre. Entonces, a Dios Padre, con la conjunción y, se le está agregando el sujeto Señor Jesucristo. Se le está agregando, pero son adjetivos al sujeto. ¿Quién es el sujeto? Dios Padre. ¿Y cuáles son los adjetivos también? Señor Jesucristo. Entonces es como decir, es que Juan es grande y bastante bien vestido, por ejemplo. O cuando tú hablas de un salón, es que este salón es grande, blanco, y tiene sillas, y tiene aire acondicionado, y tiene, eso es lo que está tratando de decir la conjunción y. Eso es una conjunción de unión, une adjetivos al sujeto, en este caso, en Dios, una preposición de lugar, fíjese, de lugar, que significa dentro, que es la misma preposición on, que es para cuando usted prende los bombillitos, para que no haya confusiones de que el apóstol Pablo era trinitario, ¿no? Por eso, aquí en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, la palabra Señor
viene de la palabra, del Antiguo Testamento, de la palabra Adonai. En el Nuevo Testamento viene de la palabra Curios, el Señor Jesucristo. La palabra Jesucristo es la composición de dos palabras. La antigua versión Reina Valera, la de 1539 por ahí, y creo que después la que revisó Cipriano Valera, no decía Jesucristo, sino Jesús el Cristo. Porque la composición de un nombre y un título, Jesús, el nombre particular de Dios en el Nuevo Testamento, y Cristo, que es el Mesías, la cualidad de Mesías, el que se dejó ver en la tierra a modo hombre. Por eso dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación. 2 puntos, me gusta que usted tenga en cuenta la gramática porque eso es bien importante. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre. Vuelve otra vez a aparecer la conjunción y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Mire lo que está diciendo Pablo, Silvano y Timoteo, lo que están diciendo a la iglesia en Tesalónica, que está metida en Dios, en el Señor. Gracia y paz, o sea, la única gracia y la única paz que solo el Evangelio puede ofrecer, de Dios nuestro Padre al Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestros señores, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Vaya apuntando esas cositas, téngalas en cuenta ahí. Vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, otra cualidad, otra virtud de gracia. Fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza. Esa palabra constancia se puede traducir también como firmeza, y de vuestra firmeza o de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que usted pertenece a la iglesia. La mayoría de los que estamos aquí conectados pertenecemos a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Los que estamos fuera de Colombia, pues pertenecemos a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia o a la Iglesia del Nombre. Entonces damos siempre gracias a Dios, acordarnos y cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Entonces quiero que se haga una pregunta en esta mañana. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las evidencias en las que Dios está obrando en tu iglesia o en ti como iglesia? ¿Qué es lo que muestra, qué está evidenciando de que realmente Dios está obrando a través de ti, a través de tu iglesia local? Porque hay que tener en cuenta de que Dios resalta mucho la obra del trabajo local, y aunque aquí somos una iglesia que se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, tenemos una personería jurídica y todo eso, nuestro mismo reglamento contempla que la prioridad de la iglesia son las congregaciones locales. Aunque tenemos una dirección de nuestro consistorio, en la iglesia aplica lo que habla el Nuevo Testamento de que la prioridad es la iglesia local. Tú vives en la iglesia local, te congregas en la iglesia local, estás en la iglesia local, apoyas a tu iglesia local. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las evidencias de que Dios está obrando en tu iglesia? En mi iglesia local, por supuesto. ¿Cómo podemos evaluar si Dios realmente está obrando en nuestra iglesia? Y estos tres textos, estos 3 versículos nos dejan al menos 3 enseñanzas. La primera, estoy como el senador Ávila, ¿no? Al menos nos dejan 3 enseñanzas. La primera, porque la iglesia en Tesalónica, y en este caso podemos compararla con nuestra congregación, estaba compuesta por personas genuinamente convertidas. ¿Cómo sé que Dios está obrando? Porque somos personas genuinamente convertidas en nuestra iglesia local y estamos apoyando nuestra iglesia local. Segunda enseñanza, sabemos que Dios está obrando en nuestra iglesia
porque los creyentes manifiestan un carácter genuino de que son cristianos, tienen un carácter genuino. Entonces ahí yo sé que Dios está obrando en mi iglesia. Son maduros espiritualmente. Y la tercera enseñanza, y puede haber una cuarta, pero vamos a sacar tres nomás por el momento. Entonces la tercera es que Pablo daba gracias a Dios porque Dios está obrando en la iglesia local. ¿Por qué? Por la firmeza, la constancia, dice aquí Pablo, la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros como iglesia local, como iglesia de Cristo, tiene que hacerse la siguiente pregunta. Una pregunta. Esto se llama método inductivo. Cuando tú estás sacando una enseñanza, tú empiezas a hacerte preguntas y entonces esto es un método inductivo. ¿Cuál pregunta? ¿Cómo sería tu iglesia local, donde tú te congregas, donde tú eres miembro? ¿Cómo sería si todos los miembros fueran como usted? De repente alguno dirá, hay poder en Jesús, ojalá así no sea. Otro de repente dice, bueno, yo me he consagrado al Señor, yo he creído genuinamente, tengo el carácter en Cristo, me he mantenido firme, pues me gustaría que todos fueran así. De repente otro no ha aprendido a afirmarse, no ha madurado en la vida cristiana, entonces dice, hay poder en Jesús, yo no quisiera que todos fueran así. De repente te has vuelto legalista o por el contrario te has ido al otro extremo de la libertad, llegando al libertinaje. Entonces tú dices, yo no quisiera que fueran así. Entonces, si en todos hiciera palpable la misma obra de fe, sí, la misma obra de fe y el mismo trabajo de amor, si usted notara en todos la obra de fe que Dios ha hecho, porque han creído, la gracia que Dios ha sido derramada, han creído, y el mismo trabajo de amor que ellos hacen, si hiciera palpable en su vida, ¿cómo sería la iglesia? O sea, si tú mostraras la obra de fe que Dios ha hecho en tu vida, y aparte de eso, tu obra de amor hacia los demás, hacia la iglesia local, hacia el trabajo de la iglesia, ¿cómo sería la iglesia? Esa es una buena pregunta. ¿O mantienes como rueda suelta? Mantienes aislado. Entonces, la obra de fe en ti no es palpable. La obra del amor no es palpable. La firmeza en Cristo, pues definitivamente no sé si hay o no hay esperanza. Pero si la hubiera, si hubiera todas estas cualidades o virtudes espirituales, virtudes de gracia en tu vida, ¿cómo sería tu iglesia? Pregúntate en esta mañana, y eso es lo que Pablo nos intenta decir aquí en estos 3 versículos de la Biblia. No se olvide que la iglesia en Tesalónica fue una iglesia increíble, en medio de todas las dificultades, en medio de todos los, y políticamente hablándolo, porque estaban pasando muchas dificultades por el sistema político que se movía en ese tiempo. Entonces, la otra pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuáles son las evidencias en las que Dios está obrando en tu iglesia? ¿Cómo podemos evaluar si Dios realmente está obrando en nuestra iglesia? Y lamentablemente muchas veces nos valemos de algunas encuestas o criterios inadecuados para responder a esta pregunta. Y a veces tenemos la tendencia a pensar que si una iglesia tiene una buena asistencia, y ojo, aclaro, no es que no la deba tener. No, que de pronto tiene una buena asistencia numerosa los domingos, tiene muchos ministerios, y aquí hablo con ministerios, que hay muchos líderes sirviendo con diferentes cualidades, muchas actividades para suplir todas las necesidades de la membresía, de la congregación. Dios, entonces solemos pensar, Dios está obrando en la iglesia, y está uno de pastor, a veces se confunde también. Y aclaro, vuelvo y repito, no es que no haya nada de malo o haya algo de malo, perdón, en que una iglesia crezca numéricamente.
No hay nada de malo que crezca hasta rebosar. No hay nada de malo que una iglesia tenga muchos ministerios, muchos líderes que ayuden a servir en su iglesia local, que tengan los dones que Dios le ha dado para suplir ahí todas las necesidades de la iglesia local. Lo que intento decir en esta mañana es que ninguna de estas cosas son relevantes en sí mismas para que nos den la evidencia de que Dios está obrando en la iglesia. ¿Por qué? Porque bíblicamente podemos tomar algún ejemplo de alguna de las congregaciones que era muy grande, crecía, pero que la iglesia estaba en declive. Ni siquiera por tener la doctrina que tenemos, como la buena doctrina que tenemos, que es nuestra doctrina en la unicidad, es una evidencia de que la iglesia está siendo bendecida por Dios. No, una iglesia puede mantener su ortodoxia, por así decirlo, y mantener todo lo que le estoy diciendo anteriormente y estar yendo en declive espiritual. Y eso lo vemos cuando tú lees allá en Apocalipsis capítulo 2, si no estoy mal, ves a la iglesia a la cual el Señor le envía una carta y le da una cantidad de talentos muy bonitos que esa iglesia aplicaba. Hacía evangelismo. De los 12 meses del año, hacía 30 programas en el año. Habían muchos ministerios, muchos líderes con diferentes cualidades, dones espirituales. Hasta hacían cultos por las redes, hasta transmitían cultos por las redes y todo eso. Llevaban aquí, enviaban misionero, iba aquí, allá, etcétera, etcétera. Económicamente muy próspera, etcétera. Estaban en un lugar donde había mucha prosperidad económica, mucha estabilidad laboral. Sin embargo, la iglesia estaba en declive. O sea, haces todo esto, haces todo aquello, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no es que no estaban haciendo, pero pastor, están trabajando, están haciendo, sí, eso está muy bien, pero ¿cuál ha sido el problema? Que ya no están haciendo las cosas con la misma pasión, ni siquiera van a culto con la misma pasión. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en esta humanidad, en la carne, dice Pablo ahí en la Reina Valera del 60, lo que yo ahora vivo en esta carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Entonces, ya dejaste de ir a culto por fe, dejaste de orar por fe, dejaste de leer la Biblia por fe, dejaste de diezmar por fe, diezmas, pero ya no lo haces por fe. Entonces vas a culto, ya ni siquiera te preparas, llegas tarde a la predicación de la palabra, ni siquiera escuchas todo el sermón, sales al baño, vienes del baño, miras el celular, miras las notificaciones, miras esto. Entonces has dejado tu primer amor, pero estás asistiendo, está en declive. ¿Por qué? Porque has dejado la verdadera pasión de lo que tiene que ser apasionado para nosotros. Entonces la pregunta vuelve y surge en esta mañana es, ¿cómo podemos evaluar si Dios está obrando en mi iglesia? Y esa pieza es importante porque tú eres parte de este rompecabezas, de esta pieza. Entonces, si Dios y tú están reflejando en ti esa obra de fe, creíste en la gracia, creíste en el arrepentimiento, esa obra de fe en ti, porque por la fe es que podemos dar buenas obras, esa obra de fe en ti y ese trabajo de amor, no importa lo que esté pasando con tus hermanos hacia ti, incluso si están chismeando contra ti, pero ese trabajo de amor, esa firmeza que es pieza importante en la vida, entonces podemos decir en esta mañana que Dios está obrando en tu iglesia. Entonces, vamos a hacer como una introducción aquí, cómo Dios había estado obrando en Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica. Durante el segundo viaje de misionero de Pablo, a pesar del poquito tiempo que él estuvo ahí, probablemente máximo 3 meses, no sabemos. Y a pesar de la intensa persecución que se levantó contra ellos, muchos hombres, muchas mujeres de esa iglesia en Tesalónica se convirtieron al Señor, muchísimos. Y esta iglesia vino a ser un modelo
para muchas otras iglesias en toda esa región. Mire lo que dice el versículo 7 y 8. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Oiga, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Uy, es que aquella iglesia es un ejemplo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Primera de Tesalónica 1, 7 y 8. Y de Acaya, que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, salieron de sus templos, salieron de sus casas, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad ya de hablar nada. Su testimonio, su firmeza, su constancia, el trabajo de amor. Entonces, ¿qué era lo que hacía que esta iglesia fuera un modelo a imitar? ¿Qué era lo que evidenciaba la obra de Dios en medio de ellos? Por lo menos vemos tres cosas, como lo dije al comienzo. La primera es porque esta iglesia estaba compuesta por personas genuinamente convertidas. Y qué bueno que nosotros tengamos en cuenta eso. ¿Tú quieres evidenciar que Dios sí está obrando en tu iglesia? Bueno, estas eran personas genuinamente convertidas. Pastor, ¿y no se supone que la iglesia está compuesta por personas genuinamente convertidas? Bueno, eso es lo que suponemos, pero lamentablemente no es así, porque a veces tenemos la tendencia a creer que los cristianos que están ahí no son verdaderamente convertidos. Algunos maduran más que otros, pero en esa madurez, en ese proceso de madurez, es cuando tenemos que convencernos de que estamos realmente, genuinamente convertidos. Y a veces no estamos tan apercibidos del milagro tan portentoso que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano. Es que para nosotros estar donde estamos, Dios tuvo que hacer un milagro. Yo le decía al comienzo, y creo que nuestro hermano Edgardo estaba tratando ese tema, yo le decía al comienzo, hermano querido, es que a nosotros nos enseñaron con una pedagogía que usted no se imagina, entrar al culto donde asistíamos antes, encontrar una piletica de agua en la entrada, saber que los pecados estaban clasificados en dos grupos, los veniales y los capitales. Entonces, saber que nos pintaron un viejito, un niño y una paloma. Mire la pedagogía, y aprendimos muy bien porque hasta dentro de de esa misma teología que ellos enseñaban, entonces había un credo. Eso. Entonces, con la agüita y con mirar las tres personitas que estaban ahí, lo que eran los pecados veniales como el robo y la mentira, eran perdonados automáticamente. Por eso el político no se quiere cambiar de religión, porque aquí en el evangelio le toca cambiar. Entonces, desgraciadamente, esa teología se nos quedó un poquito inculcada. ¿Por qué? Porque el político te roba, el político te miente y tú sigues votando por él, porque todavía practicas eso de los pecados veniales. Y todavía a veces tenemos confusiones con esas cositas porque nos enseñaron muy bien, la información llegó muy mal, pero nos enseñaron muy bien. Y eso aprendimos. Y a veces por eso nos cuesta. Y todavía, como decía los hermanos, preguntamos ¿a quién le oramos? ¿A quién le oramos? Bueno, la iglesia de Tesalónica reconocía un solo Dios. Y eso fue lo que le resaltó Pablo. Entonces, dice Pablo, Silvano y Timoteo, los tres escribieron la carta a la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo, gracias. Entonces aquí Pablo llama a la iglesia de Tesalónica iglesia,
No le está diciendo un grupo, un grupito de hermanos, de cristianos que se están reuniendo para hacer algún tipo de actividad devocional. No, él le llama la iglesia. No era un grupito que se reunía para cantar algo. No, era la iglesia. A la iglesia de Tesalónica que estaba metida en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Estaba metida. La palabra iglesia viene de una palabra que se llama ecleo, que significa los llamados fuera, y tiene razón. Salimos de un mundo y entramos en un reino, el reino de Jesucristo. Pero esa palabra era muy común en los días de Pablo, y tanto que se usaban tanto en el pueblo judío como se usaba en la cultura grecorromana. Y esa palabra eclesia, que fue una traducción que se hizo para el griego, se refería a una asamblea general del pueblo de Israel. De manera que Pablo lo que está haciendo aquí es identificando a la iglesia como el pueblo de Dios, el pueblo del nuevo pacto. Entonces, si tú quieres dar evidencia de que Dios está obrando en tu vida, tienes que entender que eres un cristiano genuinamente convertido y que has pasado a formar parte de la iglesia. La iglesia es el Israel de Dios, pero en este nuevo pacto. Dentro de la cultura grecorromano, la palabra iglesia era para referirse a una asamblea de ciudadanos que tenían derecho a voto y que se reunían para tratar asuntos de la política de la ciudad. La palabra política no es que sea malo, lo que pasa es que aquí en Colombia eso se torció. ¿Por qué? Porque el político salió malo. Entonces relacionamos la palabra política con lo malo del político. No, la palabra política dentro de la cultura grecorromana era para tratar asuntos del pueblo, cómo mejorar las cosas para el pueblo. Y dentro del concepto de eclesia, aunque Pablo no lo usa en ese concepto, lo usa en el concepto de que la iglesia es el Israel de Dios, es el pueblo de Dios. Entonces, esta iglesia estaba reunida para cumplir un propósito específico, y ese propósito específico era para adorar a Dios. Entonces, una asamblea convocada con un propósito, de manera que Pablo, cuando le dice a los de Tesalónica iglesia, lo que estaba dando a entender es que se estaba reuniendo un pueblo con un propósito en especial, y ese propósito en especial era para adorar al Dios de la gloria. Esta asamblea era diferente, única en el mundo. Estaba compuesta por personas que fueron convocadas por Dios, llamados por Dios. Y esas personas, como dice Pablo en estos primeros 3 pasajes, estaban arraigadas. Le llaman constancia en la Reina Valera, en las Américas le llama firmeza, arraigadas y cimentadas en Dios. Esa es la iglesia. ¿Cómo sé que Dios está obrando en mi iglesia? Porque yo soy parte de esa iglesia. Yo soy un cristiano genuinamente convertido, que doy muestras de la fe que he creído, doy muestras del trabajo de amor y doy muestras de que estoy parado firmemente en Dios. Esta iglesia era la iglesia de los tesalonicenses, una iglesia metida en Dios, Dios Padre, como dice aquí el apóstol Pablo, y el Señor Jesucristo. Ese en sobra, pero igual, como es una preposición de lugar, no hay problema. La iglesia no es simplemente un grupo de hombres, de mujeres que poseen algunas creencias comunes. Que somos de la unicidad, que se reúne de vez en cuando a hacer ciertas ceremonias rituales religiosas. No. Esta es una asamblea de personas convocadas que han sido llamadas, sacadas. Por eso dice ecleo, sacar fuera, que han sido sacadas del mundo, para dejar de pertenecer al sistema del mundo y ahora pertenecer únicamente al Señor. Y esa palabra Señor viene de la palabra Adonai, Curious, que significa amo, Señor nuestro. La iglesia está compuesta por hombres, mujeres
que pertenecen a otro reino, que el dueño de este reino se llama Jesucristo, que son de otra ciudadanía, hombres y mujeres, tienen otro rol diferente, que han sido llamados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos unidos a Cristo por la fe. Nuestras vidas se encuentran escondidas en Dios. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí la palabra con es otra preposición de lugar que significa al lado. Pero como aparece la palabra Cristo, que es el modo hombre, modo sacerdote, modo profeta, modo cordero, en Dios, que es el mismo. Pablo escribe con tanta confianza que realmente se está dirigiendo a la verdadera iglesia. Estos creyentes, los creyentes de Tesalónica, se habían convertido, como dice la palabra aquí mismo, de los ídolos. Quizás el uno creía, como decía nuestro hermano hace un momento, pertenecía a una teología, el otro pertenecía a otra teología, el otro pertenecía a otra teología. Se habían convertido de los ídolos para servir al Dios verdadero. Primera de Tesalónica 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo. Oiga, y tiene la tilde ahí, cómo, de admiración, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Quién es el Dios vivo y verdadero? Primera de Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, la mayoría de todos ellos, no se les olvide que estaban en la zona del Mediterráneo. La mayoría tenía una cultura, un trasfondo greco-romano, pagano. Ellos, cuando se convirtieron al Señor, decidieron abandonar todos los ídolos. Y los ídolos no solamente es el rosario, la patentica, no es solamente el nichito ahí con la escultura. No. Cuando tú te quejas demasiado por la vida, te quejas demasiado de una cosa, cuando dices no tengo que ponerme, teniendo el closet lleno, cuando dices no tengo tal cosa, haciendo tal cosa, cuando te quejas demasiado porque te volviste ladrón de gloria o me volví ladrón de gloria, sencillamente estoy cayendo en idolatría. Y dice aquí Pablo que se dejaron de creer en sus ídolos y ahora han tomado la decisión de confiar únicamente en Cristo. Ellos aceptaron por la fe al Señor. Los misioneros le predicaron la palabra. Le dijeron, es que este Dios es el Dios encarnado, el único que vino a morir por nosotros cuando se hizo hombre en la cruz del Calvario. Por eso Pablo se refiere al Señor como Señor, el Señor de la iglesia en Tesalónica. Primera de Tesalónica 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Venían de los ídolos. Imposible que ahora vengan y crean en la Trinidad, o vengan y crean en la dualidad, o vengan y crean en que son coiguales o la naranja partida en tres pedazos. No, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces la palabra griega que viene aquí de Señor proviene de la palabra hebrea Adonai. Señor significa amo, dueño, Dios. Estos creyentes en Tesalónica estaban arraigados, dice Pablo, cimentados. Aquí dice constantes. Las Américas dice firmes, cimentados en el Señor, solo en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Uno solo, el mismo. Aquí hay un solo Dios. El problema está en la gramática, cómo le entiende. ¿Sabe qué dijo? Yo tenía un estudiante, yo dicto hermenéutica y exégesis en el Instituto Bíblico, y tenía un estudiante que era licenciado en idiomas
Entonces yo le dije, tradúzcame la palabra chicharrón. Digo, no existe en el inglés. Tocino, puedo decir. Yo le decía, bueno, ¿y cómo aprendo yo inglés más fácil? Me decía, aprendiendo primero español. Parece paradójico, ¿cierto? Aprendiendo primero español. ¿Cómo así? Sí, tienes que aprender cómo es la gramática de tu mismo idioma y con eso aprender la gramática del idioma. El problema está ahí, que hemos pasado por alto muchas cosas. Hoy la gente aprende con videos de 30 segundos. Ya no quieren leer, ya no critican. O sea, espíritu crítico, no criticones, ¿no? Ya no tenemos ese espíritu crítico, todo lo creemos. Creemos que sabemos de teología, de política, de filosofía con videos de 30 segundos, lamentablemente. En estas dos cartas, Pablo le escribe a los hermanos, porque hay segunda de Tesalónica, y les insiste que hay un solo Dios. Ese Dios es el Padre y es el mismo Hijo. Mire lo que dice primera de Tesalonicenses 3:11. Mas el mismo Dios y Padre, la conjunción y le agrega al sujeto, le agrega otra cualidad, y nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a dirigir sus caminos. No, póngale cuidado que el verbo dirija está en singular. Nuestro camino a vosotros. Entonces, ¿cuántos sujetos hay en este pasaje? Un solo sujeto. Eso dice la gramática. Solo hay un sujeto, dirija, porque el verbo está en singular. Nuestro camino a vosotros. La conjunción y solo agrega un elemento más al sujeto, como decir es alto y es delgado. Entonces salieron de los ídolos al Dios único. ¿Cómo doy evidencia de que Dios está obrando en mi iglesia, que yo soy parte de la iglesia? En que yo me he convertido genuinamente, creo en el Dios único y verdadero. Mire lo que dice primera de Tesalonicenses 2:16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Punto y coma, va a hablar de los gentiles que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Acá en el pasaje que vamos a leer nos invierte. Segunda de Tesalónica 2:16 y 17, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, aquí invirtió, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Nos dio en singular. No los tres dioses nos dieron, no, nos dio en singular. Conforte, o sea, consuele, en singular. Confirme, en singular. Entonces, no es decir que hay varios dioses, porque acaban de salir de la idolatría y están en el de Dios. Pablo escribe así porque él sabía que los hermanos en Tesalónica entendían de que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es uno solo. Estos hombres, estas mujeres habían abandonado a la idolatría porque el Dios vivo y verdadero les abrió los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Para confiar en Dios, el Dios encarnado, el Dios que vino como hombre, se humilló hasta la condición de hombre, murió por nuestros pecados. Entonces, hermano, créame lo que eso es un milagro portentoso. La iglesia no es un club social. No, aquí no llenamos una membresía y traemos una solicitud para entrar. No, la iglesia es un milagro de parte de Dios. Dios nos llamó de la muerte a la vida. ¿Para qué? Para ser parte de la iglesia. Y Dios tuvo que abrirnos los ojos para que seamos parte de la iglesia. Por eso Pablo dice Dios y da las cualidades de esta iglesia de Tesalónica. Dios tiene que regenerarnos. ¿Para qué? Para ser parte de la iglesia. Dios nos tiene que dar nueva vida en Cristo. ¿Para qué? Para ser parte de la iglesia. ¿No le parece que eso es un milagro grande? ¿No le parece que Dios está haciendo una obra portentosa en nuestra iglesia por estas razones que le estoy dando? Pablo le escribe a los de Éfeso de la siguiente manera, Efesios capítulo 1, versículo 18 al 20, y le voy a leer en la Biblia de las Américas.
Mi oración es que los ojos de vuestro corazón, me gusta como lo interpreta aquí la Biblia de las Américas, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestes. Entonces Pablo, ¿qué es lo que nos está diciendo? No es creer solamente. No. El creer es un asunto sobrenatural. Entonces, hermano, Dios tuvo que hacer un milagro en su vida. Bueno, pero es que a la larga todos ejercemos fe en todo tiempo. Te vas a operar y el médico te duerme y tú confías depositando la fe en el médico de que está operando, pero puede ser que no te levantes. Es algo grande, pero eso no es sobrenatural. Para yo poder creer en Cristo, el poder que resucitó ese cuerpo de 3 días de muerte, como lo dice Pablo aquí en Efesios y lo dice también en Corintios, ese poder que resucitó el cuerpo tiene que resucitarme a mí. Tiene que resucitar, tiene que abrirme los ojos. Hermano, mi hermano querido que está en esta mañana aquí escuchándome, usted es un milagro de Dios en la iglesia. Es sorprendente ser parte de esta iglesia. Nosotros aquí no estamos por ser un grupo más. No, es que somos la iglesia de Cristo. Y no debemos perder de vista, porque si tú no lo entiendes, si no estás convertido genuinamente, ¿cómo va a obrar Dios en tu iglesia? Pablo era un judío que perseguía a los cristianos. ¿Por qué? Porque Pablo estaba convencido de que el Señor Jesucristo era un fraude. Era un impostor, pero un día en el camino a Damasco sucedió el milagro más grande, le abrió los ojos. ¿Para qué? Para que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Se acuerda de la conversación? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? O sea, ¿quién eres, Adonai? En griego, ¿quién eres, Curios? Yo estoy persiguiendo a estos cristianos por amor a ti, Curios, por amor a ti, Señor, por amor a ti, Adonai. ¿Quién eres entonces? Él responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosas, dar cosas, o sea, chocarse contra la aguja, contra el aguijón. Pablo todo tembloroso, Señor, o sea, Curios, Adonai, Señor mío y Dios mío, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, bueno, toda esa pasión que usó para perseguir a los cristianos, cuando se convirtió, esa misma pasión la usó para predicar el evangelio de la gracia. Entonces, por el poder del evangelio es que Dios convierte a los paganos. Nosotros éramos parte de esos paganos. La iglesia en Tesalónica salió de los ídolos, del paganismo, a adorar al Dios verdadero. Entonces convierte a esos paganos perseguidores en cristianos. ¿Por qué lo hace? Por el puro afecto de su voluntad, dice la Biblia. Primera de Tesalónica 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y al Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre. La gracia es el aspecto bondadoso del carácter de Dios que nos mueve, que lo mueve a Él a favorecernos a nosotros. Es que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Voy a ponerlo con un ejemplo más fácil. De pronto se le acerca un pordiosero en la calle, tú le das una moneda para quitárselo encima. Bueno, eso es misericordia. ¿Qué es la gracia? La gracia es que ese pordiosero le pidió la moneda, pero la noche anterior se le metió a la casa, lo robó y aparte de eso golpeó a tu esposa o a tu hijo. Y al otro día salió allá y le pidió una moneda. Pero tú le diste la moneda e incluso lo invitaste a almorzar en tu casa.
hasta lo abrazaste, hasta le dijiste una palabra cariñosa. Eso es gracia. Gracia y paz sean a vosotros. La iglesia, tú eres parte de la iglesia. ¿Cómo sabes si Cristo está bendiciendo tu iglesia? Bueno, estos son algunas cositas, características de gracia que puedes tener para saber que Dios está bendiciendo tu iglesia. Dios les bendiga, mis hermanos. La paz de Cristo para todos.